Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia, Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humber, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo Jerez Siempre, que desde hace muchos años se viene organizando en la Academia con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, ciclo que por sus características y larga trayectoria, por todas aquellas personas interesadas en la historia de Jerez y las circunstancias de su evolución a lo largo de los siglos. Quiero agradecer a nuestro vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, el especial cuidado en la organización de este ciclo desde hace años. Asimismo, quiero agradecer la petición que nos hiciera en su día esta señora hermandad de celebrar en nuestra sede un ciclo de conferencias conmemorativo de nada menos que el 450 aniversario de su fundación. Quiero insistir que nuestra Academia está abierta para colaborar con todas las instituciones culturales, sociales, educativas y religiosas de nuestra ciudad que lo soliciten, como una muestra patente del apoyo que debemos a la difusión del conocimiento y al apoyo a la cultura universal, tal y como se recoge en nuestros estatutos. Es, por tanto, una gran satisfacción celebrar este ciclo conmemorativo de una efemérides tan relevante de la Hermandad del Santo Crucifijo. La conferencia inicial estará a cargo de don Bruno Escobar Fernández y don David Caramazán Amalía, que dentro del ciclo Jerez Siempre desarrollarán bajo el título Dos miradas sobre San Miguel, su proyección urbana y su cultura festiva entre los siglos XVI y XVIII. Para la presentación del ciclo cedo la palabra al miembro de la comisión organizadora, don José Miguel Merino Aranda. Tiene la palabra. Con su venia, excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos señores vicepresidentes de letras y académicos de esta real institución, señor hermano mayor y junta de gobierno de nuestra querida hermandad, anteriores hermanos mayores, hermanos y amigos todos de la Academia. Comenzamos hoy el ciclo de conferencias Jerez Siempre, que esta real institución ha aceptado dedicar a nuestra muy querida hermandad, la Pontificia Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación, establecida canónicamente en la iglesia parroquial del Señor San Miguel Arcángel. Y es que durante esta década se cumplen numerosas e importantes efemérides de nuestra corporación, que venimos conmemorando desde el pasado 2022, en que se iniciaron estos actos con la presentación del logotipo de los mismos, octavo Annis Ephemeridum, y el cartel anunciador de todas las efemérides a conmemorar, que tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad. A partir de ese momento se procedieron a reeditar con nueva maquetación todos los artículos que sobre nuestra hermandad se publicaron en el libro Revista Jerez en Semana Santa, que editamos de 1996 a 2007 y que se están difundiendo en nuestras redes sociales. El primero de los actos conmemorativos fueron dos conferencias en nuestra iglesia parroquial de San Miguel, con motivo del 375 aniversario de la hechura y encarnadura de nuestra imagen titular, el Santo Crucifijo de la Salud, que tendría lugar el ya pasado 14 de abril, pues estuvo acabada en 1547. Sobre ello intervinieron el doctor Pablo Pomar Rodil, que disertó sobre el Santo Crucifijo de la Salud y la devoción a Cristo crucificado en el Jerez de la Edad Moderna, y el profesor don José Luis Romero Torres, que versó sobre el atribuido autor de la talla, José de Arce, el artista flamenco que moderniza la escultura barroca sevillana. Continuaron los actos de esta efeméride con una exposición dedicada a nuestra sagrada imagen titulada Mirad el árbol de la cruz, celebrada desde el pasado 28 de enero y durante 15 días en los claustros de Santo Domingo,
donde se recopilaron numerosas reproducciones en pintura y escultura, carteles y enseres patrimoniales del Santo Crucifijo. Para finalizar, y presidiendo esta conmemoración, tuvo lugar un Vía Crucis extraordinario por las calles de nuestra feligresía con nuestra imagen titular, celebrado el 1 de abril del año en curso. Sábado de Pasión que se desarrolló con la austeridad, recogimiento y severidad que son consustanciales a la esencia de nuestra hermandad. Estas efemérides continúan ahora con la del 450 aniversario de la erección de nuestra hermandad, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1574 en la ermita de Nuestra Señora de Guía, que se cumplirá, por tanto, dentro de 2 meses, motivo por el que estamos hoy aquí, y continuará, Dios mediante, con la del 500 aniversario de la erección de la Hermandad Sacramental y los centenarios de la reorganización en 2028 y de la hechura y encarnadura de María Santísima de la Encarnación en 2029. Como puede observarse, todas tienen lugar en el marco de esta segunda década del siglo XXI. Abordamos, por tanto, un ciclo de conferencias relacionados con el 450 aniversario de la erección de nuestra hermandad penitencial y su cofradía de Nazareno. Por este motivo, solicitamos a esta Real Academia de San Dionisio su colaboración para desarrollarlo en tan prestigiosa institución. Es justo y obligado reconocer públicamente que desde el primer momento hemos encontrado siempre sus puertas abiertas, brindándonos toda clase de facilidades para desarrollar nuestro proyecto. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento al excelentísimo señor presidente, don Juan Salido Freire, a su junta directiva y a todos los ilustres académicos de la corporación. Agradecimiento que hago en nombre de nuestra hermandad y su hermano mayor aquí presente, en el de la comisión organizadora de todos estos actos y en el mío propio. Este ciclo de conferencias, incardinado en el Jerez siempre de nuestra academia, pretende hacer una revisión del devenir histórico del fenómeno socio-religioso que suponen las hermandades y cofradías penitenciales en Andalucía, y particularmente la de nuestra hermandad aquí en Jerez, desde la Edad Media hasta épocas muy recientes. Para ello, se han propuesto 4 ponencias que, a modo de conferencia, se van a desarrollar durante las próximas 4 semanas. Comenzamos hoy día 16 de enero con la titulada «Dos miradas sobre San Miguel, su proyección urbana y su cultura festiva entre los siglos XVI y XVII», a cargo de 2 muy jóvenes y ya consumados investigadores historiográficos, don Bruno Escobar Fernández y don David Caramazán Amalia, que versarán su disertación sobre la sede canónica de nuestra hermandad, donde radica desde aproximadamente mediados del siglo XVII, cuestión de indudable trascendencia en la trayectoria de esta, pues de todos es sabido la total vinculación de la Hermandad del Santo Crucifijo con su iglesia de San Miguel, de tal manera que el nombre de esta muchas veces coloquialmente se hace extensivo al de la cofradía. Continuaremos el próximo día 23 con la intervención del prestigioso catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada y hermano mayor de la del Cristo de San Agustín de dicha localidad, don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, que lo hará sobre cofradías penitenciales, una válvula de escape social en la Andalucía moderna, para situarnos en el contexto de la eclosión y desarrollo de este importantísimo fenómeno asociativo religioso en nuestra tierra. Seguidamente, el día 30 de enero, será nuestro hermano don Javier Jiménez López de Guileta, académico correspondiente de esta y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, quien aproximará el ciclo a nuestra propia hermandad, ilustrándonos con su intervención titulada «La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera», una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico, con la que vivenciará los avatares de nuestra querida hermandad en su primer periodo de vida. Para finalizar, el martes 6 de febrero, este que les habla tendrá el honor de dirigirse a ustedes para abordar el resurgimiento de nuestra hermandad en el primer tercio del siglo XX tras la postración sufrida en el siglo anterior. La importancia que en el mismo tuvieron 2 de los grandes próceres de nuestra hermandad y la determinante participación de todo ello en la fundación de la Unión de Hermandades de Jerez, con la disertación titulada 1928-1938, don Juan de Matas López de Meneses y el Marqués de Domecq, de la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo a la fundación de la Unión de Hermandades de Jerez. Termino aquí, pues, esta presentación del ciclo que se me ha encomendado, con el deseo de que, una vez concluido, haya podido contribuir al mejor conocimiento de la historia y vida de nuestra hermandad en este 475 aniversario de su erección canónica. Reitero nuestra gratitud a la Academia y la hago extensiva a todos los presentes por su asistencia. Muchas gracias.
querido José Miguel, por tan precisa presentación. Para la preceptiva presentación de tan brillantes conferenciantes de hoy, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, miembro de número del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, académico de número y vicepresidente de letras de esta Real Academia. Tiene la palabra. Con la venia. Concedido. Excelentísimo señor presidente, compañeros del Centro de Estudios, colegas de la Academia, amigos todos de esta casa. Va para 40 años prácticamente que el padre de este ciclo, don Francisco Fernández García Figueras, presidente de honor de la casa, pues dio inicio a lo que hoy estamos haciendo. No puede estar presente porque por razones médicas, pero todos esperamos que antes de la cuarta sesión nos pueda acompañar en cualquier caso. Pero un recuerdo entrañable, ¿verdad?, porque su idea, desde luego, ha tenido muchísimos frutos, como hoy se puede ver. Y antes le decía yo a nuestros compañeros conferenciantes que pues, lo más prestigioso, lo más granado durante estos 40 años de la historiografía jerezana han hablado en esta tribuna y en este ciclo. Y de eso no hay ninguna duda. No hay nadie se nos podría ocurrir ahora mismo que haya dedicado horas a la historiografía jerezana con el que no haya podido disfrutar de cualquier charla sobre la historia de Jerez, ¿verdad? Para presentar a los dos conferenciantes de hoy, muy jóvenes, pero sin duda con una madurez excepcional en estos estudios, pues quiero relacionarme con dos cosillas. A Bruno lo conocí en los bancos de la escuela. Es ya casi un habitual de esta casa, es la tercera ocasión que va a participar. Tuvo el valor, como decíamos antes, de inaugurar las sesiones online, el fatídico año de la Academia, y en alguna otra ocasión. Y a David, pues tuve ocasión de conocerlo en otro tipo de bancos, que son los bancos deportivos, los banquillos de ese noble deporte. Y quiero yo pensar que aquella disciplina, aquellos valores de ese deporte lo hayan llevado por esta línea que hoy lo ha traído a tan magnífica presentación, ¿no? Quiero insistir un momento en esto del baloncesto, ¿no? Porque realmente yo quiero subrayar estos valores que estamos diciendo aquí. Hay muchos ejemplos, no solo David, muchos ejemplos que han relacionado al deporte con la posterior labor científica y en todos los aspectos. Un deporte que, para desdoro de los americanos, lo inventó un canadiense en Springfield, Massachusetts, y en la enseñanza media. No se nos olvide, nació en Almonte, pero no en Almonte de Huelva, sino en Almonte de Ontario. James Naismith, muy a finales ya del siglo XX. Bueno, pues en cualquier caso queda aquí esta, como David, también lo amo mucho, pues esta, digamos, en fin, para luchar contra otro tipo de deportes, ¿verdad?, menos nobles desde mi punto de vista. Bien, David Caramazana, empezando por él, es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y es máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es colega, es profesor en el Instituto Carlos Castilla del Pino de San Roque. Y aparte de todo eso ha dedicado muchos años, muchos de ustedes han podido escucharlo en varias conferencias aquí en Jerez, sea en el Alcázar, sea en el propio San Miguel, etcétera. Y esa labor de educación, pues la ha sabido compaginar perfectamente con sus estudios de investigación, que muy pronto van a ver la luz de una forma muy sólida en su cercana tesis doctoral. Ha escrito sobre la Catedral de Sevilla, por ejemplo, en Boletín de Arte, su artículo sobre Diego Fernández Leján
y Sant Bart en el origen de la Catedral Gótica de Sevilla, las promociones artísticas de Alonso de Gea, arzobispo y administrador perpetuo de la Archidiócesis de Sevilla, un retablo que hemos de hacer para la dicha iglesia a los romanos, Valencia y Buisín, creadores del retablo mayor de Medina Sidonia, y en colaboración con Bruno, pues este artículo al que luego de nuevo aludiré, juegos, fiestas y ceremonias religiosas en la Plaza del Arenal de Jerez. Quiero también subrayar y resaltar un magnífico artículo sobre mariología en la Edad Media y en la Edad Moderna de Jerez, en aquella línea que iniciara el célebre y nuestro queridísimo don Hipólito Sancho, y que ha continuado, por ejemplo, el doctor Jiménez López de Guileta, que aquí hoy nos acompaña. Por su parte, Bruno Escobar Fernández es graduado ya en su extraordinaria juventud, ambos lo son, pero Bruno aún más. Se ha graduado ya en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde disfrutó, por cierto, de una beca de colaboración en el Departamento de Historia del Arte, y se está masterando, estos términos que hoy hemos introducido en nuestro idioma, es decir, está realizando un máster en la Autónoma de Madrid, por cierto, un máster que se hace, digamos, en el que colabora la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Algunos artículos, algunos trabajos suyos, pues les cito la arquitectura, estudios sobre la arquitectura del Renacimiento en Jerez, entre los que cabe subrayar el programa iconográfico del Palacio de Campo Real, extraordinario por otra parte, la pervivencia de la tradición gótica en el claustro del monasterio de la Merced, con lo que ha esclarecido muchísimo los mismos pasillos en los que él estudió, en el Instituto de Santa Isabel de Hungría, e igual queda bien en colaboración con el doctor Romero Bejarano, pues algunos otros trabajos. Y ellos dos, un artículo, el mismo que al que he aludido antes, el de Ornato y Antigua Historia de esta ciudad, aportaciones para el estudio del urbanismo jerezano en el 500, aparte de juegos, fiestas y ceremonias religiosas. Ambos han colaborado, ambos han trabajado por su parte y han colaborado con otros profesores y con otros investigadores. Pero para acabar ya y no quitarles tiempo a ellos, yo creo que estoy seguro de que Bruno y David pertenecen a esa categoría de humanistas a quienes no le importa tanto lo práctico, ¿no? Cuentan una anécdota de Euclides, el gran Euclides, a quien también un alumno le preguntó que para qué servía aquello, ¿no? Y él mandó darle a un esclavo, le dijo a un esclavo que le diera unas monedas a aquel chico que no podía esperar a sacar rápido resultados de lo que estaba aprendiendo. Hombre, el bolsillo de los profesores de humanidades no está para esas alegrías, pero ahí queda la anécdota. Como Niso y Euríalo, en la Eneida virgiliana, hoy bien podríamos decir de ellos dos aquello de «Isamos unus erat pariterque in bella rueban», parafraseando, un único amor era el suyo por la historia del arte y juntos se lanzaban al combate de la investigación. Muchas gracias. Gracias, ilustrísimo señor vicepresidente, por tan brillante presentación. A continuación, me complace invitar a los señores Escobar Fernández y Caramazana Malía a desarrollar tan prometedora conferencia titulada Dos miradas sobre San Miguel, su proyección urbana y su cultura festiva entre los siglos XVI y XVIII por el orden que corresponda. Tienen la palabra. Excelentísimo presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias por este día tan lluvioso y que hayáis podido venir aquí, que suele ser
un momento donde uno prefiere estar tal vez en otro momento, en otra casa, en otro sitio, y aquí habéis preferido estar, y vamos a intentar que sea lo más grato posible para vosotros y que merezca la pena esa estancia de aquí. Me toca presentarnos un poco a los dos. Yo no voy a hacer una conferencia leída. Esto es parte de mi tesis doctoral y me gustaría transmitir lo máximo posible todos los nuevos conocimientos que estamos haciendo. Intentaré ser breve. En principio durará unos 25 o 30 minutos mi parte, otros 25 o 30 minutos Bruno, y tengo que decir de antemano que es, por un lado, una completa gratificación estar aquí con vosotros hoy para hablar de mi tesis doctoral, una parte de investigación que he hecho con mi querido colega Bruno Escobar, y por otra parte tengo que decir que es imposible transmitiros en ese tiempo todo lo que me gustaría transmitiros hoy. Pero sí que puedo hacer unas pequeñas pinceladas sobre cómo evolucionó el barrio de San Miguel y sobre todo me voy a centrar en la Plaza del Arenal, que va a ser el enlace perfecto para que Bruno continúe en su segunda parte de esta conferencia. Vamos a hacer la presentación en la que estamos ahora mismo. Yo me ocuparé de la proyección urbana, Bruno hará la cultura festiva y hablaremos cada una de las nuevas vías de investigación que estamos llevando a cabo de manera transversal en cada parte de la conferencia, y cada uno seguro que haremos citas constantes de la bibliografía, tanto clásica, que todos conocemos, como nueva bibliografía que pueda servir para la investigación. Bueno, la tesis doctoral que yo estoy llevando a cabo se llama Urbanismo en Jerez de la Frontera bajo el poder de los Habsburgo, 1516-1598, es decir, el siglo XVI, pero comienzo desde el siglo, podemos decir que analizo la ciudad desde época almohade, principalmente, hago un análisis de la Baja Edad Media y, sobre todo, me centro en el Renacimiento. ¿Por qué es tan importante estudiar la ciudad de Jerez a través de San Miguel? Eso va a ser el eje vertebrador de mi parte de la conferencia. Si no entendemos la acollación de San Miguel, no podemos entender los principales proyectos urbanos, no solo de Jerez de la Frontera, sino de la Baja Andalucía, y me atrevo a decir, y ya verán toda la audiencia, de España. Hay concepto urbanístico de vanguardia en Jerez de la Frontera desde inicios del siglo XVI. Traigo esta imagen para que visualicemos como si estuviésemos dentro de la panadería antigua. Hoy está el edificio de los Arcos, famoso por todo. Nos situamos dentro del edificio de los Arcos y tenemos que imaginarnos que proyectamos hacia el portal de Jerez de la Frontera, el embarcadero de la ciudad, que hoy en día no existe, pero que salía y entraba el oro de las Indias, el comercio del vino, y que proyectó el barrio de San Miguel desde el inicio del siglo XIV. Para situarnos, porque San Miguel, primero tenemos que analizar cómo se dispone nuestra ciudad y el núcleo amurallado. Pues aquí pueden ver las principales puertas de la ciudad. La puerta norte, la de Sevilla, la puerta oeste de Santiago, la sur sería la de Rota y la este, la puerta de Real, que es la que nos dará bastantes pinceladas durante mi parte de la conferencia para contextualizar San Miguel. Aquí, como comento, la puerta de la Plaza del Arenal. ¿Cuántas plazas había en el Jerez medieval y en el Jerez del Renacimiento? Pues como pueden comprobar, no muchas, pero bastantes si comparamos la ciudad con otras ciudades que son equiparables. Por ejemplo, la Plaza del Arenalejo, que estaría en la zona oeste, frente a la Puerta de Santiago. La Plazuela de San Juan, la más cercana a la puerta, estaría dentro ya del núcleo amurallado. La Plaza del Mercado de San Mateo, la Plaza de San Salvador, la Plaza de San Dionisio, que sería la Plaza de los Escribanos, actualmente la Asunción, y la Plaza de las Berceras, nuestra bien conocida Plaza Plateros. La Plaza del Arenal no existía durante la época medieval. Vamos a ver la configuración conforme avance la conferencia.
¿Por qué San Miguel y no Santiago? ¿Por qué San Miguel y no el norte de la ciudad frente a la Puerta de Sevilla? ¿Por qué San Miguel y no el sur de la Puerta de Rota? Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta por qué se desarrolla la collación de San Miguel. El orográfico es siempre el más importante que tenemos que tener en cuenta. La orografía de la collación de San Miguel es una cierta planicie elevada en la zona de donde está la parroquia de San Miguel, pero lo demás permite hacer un establecimiento urbano con mucha más facilidad. Se permite trazar las calles con mucha más facilidad que la Puerta de Rota, por ejemplo, que ahora analizaremos. El camino hacia el portal, ese eje entre la zona del embarcadero y la Puerta de Real, conlleva que el barrio se desarrolle de manera natural y, digamos, espontánea hasta cierto punto. La promoción urbana, primero fue espontánea, fue al calor de mucha población que fue viniendo a San Miguel y que se acercó cerca tanto del Alcázar como cerca de la Puerta de Real, pero también fue controlada por el ayuntamiento cuando entramos en una mentalidad que podemos definir como moderna o que también se dice renacentista, que vamos a utilizar siempre ese término entre comillas. Pero claro, ¿por qué las otras dos puertas no? Tiene peores condiciones por un caso muy concreto, los arroyos que hoy en día no vemos, esos arroyos que transitaban en torno a la cerca mural de la muralla de Jerez y que ahora pondré una imagen ilustrativa. La Puerta de Rota era simplemente un muladar lo que estaba enfrente. El término muladar hace referencia a vertedero. Es una basura lo que había delante de la puerta, una basura, vertedero financiado por el concejo, el ayuntamiento, donde todos los vecinos depositaban la basura, ¿vale? No era algo espontáneo. Aquí tienen aproximadamente los arroyos. Esto está trazado hipotéticamente, bueno, con mucha documentación, por supuesto, pero los arroyos tenían un circuito aproximadamente este. Tanto la zona de Picadueña bajaba y llegaba al Arenalejo, como en el interior de la ciudad había un arroyo, el arroyo de Curtidores, que tal vez os suene a la mayoría más, que salía posteriormente en el siglo XVI por la Puerta del Arroyo, que no existía en ese momento. Y como ven, toda la cerca muralla de Jerez en la zona norte rodeaba un arroyo que llegaba hasta la calle Arcos y de hecho la propia calle Arcos hace esa ondulación del arroyo. Bueno, nos acercamos a la cronología básica. Estos son los principales hitos que he querido hoy transmitir. No sé si me dará tiempo de profundizar en todos, pero sí quiero que los conozcan bien para que vean cómo es el desarrollo de San Miguel. El primero y más importante, vamos a centrarnos en la judería. Y digo bien, la judería, aunque está en el interior de la ciudad, tiene una conexión con el exterior que vamos a analizar. Se produce una primera etapa de 1391-1395. Posteriormente hay una expansión controlada de San Miguel por parte del ayuntamiento en 1459, siglo XV. A finales de ese siglo XV hay una reacción a esa expansión propiciada por un corregimiento que es el del Marqués de Cádiz, que ahora analizaremos, que reprime esa expansión fuera de la muralla. Pero ya cuando entramos en el siglo XVI volvemos a una estructura urbana donde tiene el sector este de la ciudad, es decir, San Dionisio, Plaza Platero, calle Consistorio actual y Plaza del Arenal, su mayor importancia, y es la que continuamente estarán promoviendo, financiando y queriendo esforzarse para que esté decente, higiénica y empedrada, un concepto muy importante que hoy en día a veces parece que se nos olvida. Los empedrados históricos son muy importantes en esta época. Posteriormente, a partir de los años 30, 40, como digo, los empedrados, 1540, 1567, aparece el deseo de hacer fuentes públicas para el común de los ciudadanos. Analizaremos brevemente ese contexto. Y por último, quiero hablar del problema que tuvo España, la España de la época, en la despoblación y las epidemias, crisis que se aventuran a principios del siglo XVII, pero que vienen desde el siglo XVI. Finales del siglo XVI tenemos un documento que he conseguido en el Archivo General de Simancas, que quiero compartir con vosotros, todavía es inédito. Fijaros la dimensión de San Miguel. Es cierto que el plano es de 1825, pero podemos decir que desde principios del siglo XVII, no con esa estructura viaria tan consolidada, pero sí en dimensiones, la collación de San Miguel era prácticamente igual de grande que el interior amurallado.
Eso que están viendo en marrón es toda la collación de San Miguel. Se divide en dos zonas. San Miguel Alto, que sería la zona más cercana a la Plaza del Arenal, y San Miguel Bajo, tal y como dice la documentación, que sería el entorno de Santo Domingo, Puerta de Sevilla, Bizcochero. Nos vamos a uno de los grandes historiadores que hemos tenido en la ciudad de Jerez de Frontera, Agustín Muñoz y Gómez. Este libro es esencial para acercarnos al urbanismo de Jerez en cualquier etapa. Agustín Muñoz y Gómez, en 1903, haciendo alusión a muchos estudios que él publicó en la revista El Guadalete, nos comenta que en 1391-1395 hay una construcción de casas en la calle Arcos. La calle Arcos, esa que hemos visto con el arroyo, que salía en dirección a la ciudad de Arcos de la Frontera. Se comprueba a través de una serie de memorias que él publica en El Guadalete y dice que la aljama de los judíos dio a favor de los frailes dominicos una serie de propiedades urbanas, en concreto su fonsario, su cementerio, donde ellos se enterraban. Si seguimos, las calles que él nos dice son calle Bizcochero, Onsario, Arcos, Honda, Naranjas y las intermedias. Ahora os lo explico. Las intermedias sería una calle, sería la espina dorsal, y las intermedias serían el eje que van alrededor de esas dos calles. Por ejemplo, aquí tienen tanto Bizcocheros como calle Arcos. Pues él propone que a principios del siglo XV, finales del siglo XIV, eso estaría más o menos construido. Esta es la realidad de 1567, más de un siglo y medio después. Si vemos la vista de Vingaerde, que es uno de los artistas que tenemos que utilizar siempre para analizar las ciudades en España, Vingaerde nos presenta todo el entorno de San Miguel, pues prácticamente con bosque, con zona agrícola, y las calles que podemos trazar, tanto Bizcochero, también os digo, esto es un ejercicio hipotético, porque Vingaerde sabemos que trabajaba una vista y hacía una serie de modificaciones, que no es totalmente exacto, no es una fotografía. Cuidado con eso. Esta sería nuestra calle larga hasta Lancería. No sé si estáis viendo el puntero, sí. Aquí tenéis también la Santo Domingo, para que os situéis. Aquí estaría la Puerta de Sevilla. Entonces, todo el cerco de muralla lo hace más sobredimensionado. Aquí hay unas torres de más en el dibujo final que estamos viendo. Y esta entiendo que sería la calle Arcos, que es la que también propone Agustín Muñoz en esto. Como vemos, no existía una consolidación del urbanismo en 1567, siglo y medio después. Pero ¿qué podemos decir de este entorno? Sí que en el siglo XV hay una voluntad de ennoblecer a esta ciudad. Y si yo pongo este documento en cualquier conferencia fuera de España, me dirían que estamos en el Renacimiento puro y duro, y estamos en 1459. Este documento no es mío, este documento es de Agustín Muñoz y Gómez. Ha pasado, entre comillas, desapercibido, muchos lo habrán leído, pero la importancia que tiene la relectura de nuestros historiadores clásicos es fundamental. Dice que quieren hacer más y mejores edificios. No me voy a detener mucho. Esos edificios se distribuyen en estas calles. Ahí tenéis la Plaza del Arenal y tenéis un eje que, si fuésemos a la Roma del Barroco, no quiero tampoco ser excesivo, pero ese triángulo que estamos viendo es un eje casi barroco y ha sido propiciado de manera espontánea, hay que decir, porque ahora comentaré los principales hitos. Por supuesto, San Miguel es el hito que promueve esta calle. Son calles de conexión entre hitos constructivos. Y tanto calle Caballero como calle Corredera como calle Lancería Larga se está configurando todo lo que es la collación de San Miguel a mediados del siglo XV. ¿Cuáles son esos hitos? Pues volvemos a Vingaerde, en este caso un dibujo que él deja en un margen de lo que se conserva hoy en día en la Biblioteca de Viena. Este dibujo, que es un pequeño apunte, es muy difícil estudiarlo porque, como digo, es a abuela pluma. Aquí hizo la sensación que le dio San Miguel desde muy lejos. Se ve como una perspectiva en altura donde él desarrolla los principales edificios. Vamos a intentar desmenuzar estos edificios. Por un lado vemos las calles que hemos comentado. Y hay una calle que va en dirección directamente al Hospital de Nuestra Señora del Pilar, en ese momento. Después será el convento de San Agustín, como bien sabéis. Aquí tenemos nuestro convento de San Francisco, con su compás de San Francisco, hoy en día inexistente, que llegaba a encuadrar la Plaza del Arenal en 1567, que es la fecha de este dibujo.
Aquí tienen ustedes la antigua alhóndiga, panadería, que no se había construido completamente como la vemos hoy en día, el edificio de los Arcos, que será en el siglo XVIII cuando se reestructure. Hoy traeré uno de los cuadros que he fotografiado, he tenido la suerte, del siglo XVII, que nos permite ver esta alhóndiga anterior. Aquí al final tenemos la casa del corregidor, pero entre la casa del corregidor y la panadería o alhóndiga teníamos el arco del corregidor, hoy inexistente. Y aquí tenéis la puerta del Real. Y esta zona que tiene una F entre Nuestra Señora del Pilar y la zona emblemática de la plaza es el rastro. Había 2 carnicerías o 2 mataderos en Jerez. Eso no es común. Eso quiere decir que alimentaba a muchísima más población que la que había intramuros y a la zona de las collaciones. Bien, seguimos por el siglo XV, antes de llegar a esta parte. Llegamos al corregimiento de Rodrigo Ponce de León. Y aquí nos comenta Alfonso de Palencia, un autor que ha leído cualquier historiador medieval, y nos dice sobre Jerez cosas muy interesantes. Hoy solamente voy a traer esto. Dice que cuando llegan los Reyes Católicos, en el año 1477, hacen la entrada en Jerez de la Frontera, muchos habían construido en la collación de San Miguel, a extramuros. Pero como ese terreno era del rey y él no había permitido construir, Rodrigo Ponce de León, unos 7 años antes, 1470, 1471, había decidido destruir esas casas que estaban en el torno del Alcázar. Cuando llegan los Reyes Católicos para sofocar los bandos, en 1477, Guzmanes y Ponce de León, decide no solo privarle del corregimiento, sino también quiere darle una cosa como positiva, ya que te privo del corregimiento y pongo a otra persona, ahora veremos quién es, voy a decir que tus decisiones fueron buenas. Entonces los Reyes Católicos dicen que tienen que destruir todas las casas que están fuera del intramuros, y en concreto las que están en torno del Alcázar. ¿Por qué? Por miedo a guerra que pudiesen a través de esas casas acceder con facilidad al Alcázar. Tiene una cierta lógica defensiva. Pero ¿qué pasa justo 3 años después? Están las Cortes de Toledo. Y en las Cortes de Toledo los Reyes Católicos dicen y establecen para todas las ciudades de España y de sus territorios que tienen que hacer casas grandes, bien hechas y que hagan sus ayuntamientos y concejos. Eso quiere decir que hay que hacer ayuntamientos fuera del ámbito eclesiástico. Tienen que sacar sus casas de concejos fuera. Esta noticia, 3 años después, motivará casualmente innovaciones urbanísticas en San Miguel. Esta es la Plaza Platero. Esto es un diseño que hemos hecho Juan Antonio Caro y yo sobre la alineación que todavía tenía a finales del siglo XIX y que podemos imaginarnos la Edad Media, la Plaza Platero, en esta situación cerrada hasta la zona noroeste. Esa zona de Platero era la más importante porque fijaros cómo estaba la Plaza de la Asunción actual, lo que sería la Plaza de los Escribanos, a la altura de 1503, principio del siglo XVI. Esa zona estaría ocupada por tiendas comerciales, principalmente de las familias pudientes de Jerez. En concreto, la tienda más importante de aquí era de los Zuritas. Esas tiendas serán expropiadas, compradas por el ayuntamiento y para permitir la ampliación de la plaza. Y eso que digo, que parece algo baladí, eso es el inicio de una de las plazas cuadradas de España más importantes de inicios del siglo XVI. Y digo España. Y lo tenemos aquí en Jerez de la Frontera. Esos documentos, uno de ellos de 1503, ya querían quitar la Casa de la Aduana. Hay mucho debate sobre dónde estaba la Casa de la Aduana. No hay una noticia concreta, pero por mis investigaciones entiendo que estaba justo aquí, en esta calle que cruza Plaza de la Hierba con Plaza de la Asunción, había la aduana, y que al derribar la aduana, ahora os explico lo que ocurre. Ocurre esto, que tenemos un eje concreto entre San Miguel y un eje concreto con la Plaza de los Escribanos, con la actual calle Corredera. Pero la calle Corredera no existía. Había 2 calles paralelas que se llamaban de los jugueteros o de la ropa vieja. Vendían ropa en el siglo XVI y había una manzana de piso en medio, con lo cual había 2 calles muy estrechas entre la Puerta del Real, Plaza del Arenal, y la Plaza de los Escribanos, cuando pretenden hacer esto el Ayuntamiento de Jerez. Este proyecto es muy interesante a principios del siglo XVI.
¿Qué pasa cuando llega el corregidor Pedro Manrique de Lara? No puedo detenerme en él. Es una de las personas más interesantes que me he encontrado en el corregimiento de Jerez. Gracias a él tenemos mucha idea de urbanismo de Jerez. Él llega con una idea clara de promoción urbana y lo que pretende hacer aquí es, pues, directamente quitar la aduana, permitir el paso, y lo que se lleva de la corona es una contestación diciendo que habéis derribado nuestra aduana sin permiso. Entonces la corona impondrá una serie de requerimientos a Jerez para ver por qué han hecho eso. Pues esto fue el resultado. Una plaza cuadrada, esto es un plano de alineaciones, como digo, digitalizado por Juan Antonio Caro y yo mismo, donde se hace una plaza cuadrada de tipología moderna. Esta plaza cuadrada con el ayuntamiento será por influencia de Italia e incluso por influencia de Bruselas. Tenemos que tener en cuenta que los corregidores, tanto los caballeros capitulares de Jerez, tenían un contacto muy fluido, sobre todo por el comercio del vino, con Flandes y con Italia, sobre todo con Génova. Pero todo esto, ¿por qué tiene que ver con San Miguel? Pues como digo, porque hay una política de empedrados detrás que engloba a San Miguel. No puedo detenerme mucho en cómo se hace el empedrado, pero sí quiero detenerme en enseñaros cuáles son las principales calles empedradas de Jerez en el siglo XVI. En el interior de la ciudad había apenas 2 o 3 calles en el siglo XV, pero posteriormente fijaros que toda la calle Larga, calle Lancería, parte del Arenal, porque el Arenal nunca estuvo empedrado, recordar que es un sitio para montar a la jineta, para hacer juegos y festividades, esto había arena, literalmente, y la calle principal de conexión con el portal también se empiedra a principios del siglo XVI, 1530-1540. 1550, la calle Medina. Esto es una progresión urbana exponencial. Cada vez hay más gente y se está empedrando una calle. ¿Qué quiere decir eso? Que hay edificios emblemáticos, hay vecinos viviendo en San Miguel, en la calle Medina, y que están pagando el empedrado, porque 1/3 de los costes de los empedrados lo pagaban los vecinos, otro tercio lo pagaba el ayuntamiento y 1/3 correspondía a la corona. El abastecimiento del agua es otro de los ejemplos de cómo queremos una ciudad nueva y cómo San Miguel va a la cabeza de todas las collaciones. Aquí tenemos el deseo de un nuevo corregidor en 1550 que dice: si se trajese, estoy parafraseando una parte del texto porque es muy largo, si se trajese agua dulce a las fuentes y se canalizase el río Guadalete, Jerez será otra Valencia o Zaragoza o Barcelona de rica, de linda, fresca e ajardinada. Y dice después: en 2 años son acabadas como la han hecho Cuenca, Zaragoza, Alcaraz, Antequera. Estas son las ciudades que competía Jerez y que él entiende que Jerez no hay en ellos personas de tanto valor como en esta. Aquí hay gente que puede llevar a cabo una empresa mayor que estas ciudades. Eso es 1550. Y aquí tenemos el otro gran personaje del corregimiento de Jerez y que, entre otras cosas, es el que hace la Plaza Mayor de Madrid. Uno de los corregidores más importantes que se han dedicado al urbanismo en España de los Austrias. Estamos hablando de Antonio de Lugo. Antonio de Lugo estuvo en 1565 en Jerez. Yo dudo que pasase mucho tiempo aquí, pero sí estuvo con sus asistentes controlando el urbanismo de la ciudad de Jerez y sobre todo el problema de las fuentes. Aquí tienen 2 súper interesantes ideas de don Antonio de Lugo para esta ciudad. Lo primero, había que sacar la pescadería del interior de la ciudad hacia el exterior. Y eso lo promueve Antonio de Lugo. En 1565 se cristalizará ese proyecto en 1567. Lo ha documentado muy bien Manuel Romero Bejarano en su El pueblo perece de sed. Es el libro que publicó en 2020, creo que es. Pero también dice que la plaza pública del Arenal es la más principal que la dicha ciudad tiene, donde se ejercita la jineta y donde concurren todos los tratos y negociaciones de esta ciudad. No solo es un uso festivo, el otium de la ciudad, sino el negotium, el negocio, está en una plaza. Estamos hablando de 1565, esa plaza no existía desde el siglo XIV, esa plaza es desde el principio del siglo XVI. Fijaros este término, dice que la plaza queda en redondo, cuadrada, con las acciones de Antonio de Lugo en Jerez de la Frontera. Esos términos son rarísimos encontrar en documentación capitular. Esos términos son modernos. Estamos hablando de Renacimiento, ha llegado a Jerez a través de este corregidor. Está haciendo un encuadre de plaza y está alineando cada una de las pandas de la plaza del Arenal.
Y dice después sobre el tema de las aguas, para no dejarlo aparte, que saben que de pasarse la dicha agua que estaba en el dicho peso de la harina al sitio y lugar donde ahora la dicha ciudad quiere traer esa agua, que es a la puerta de Sevilla, será cosa muy conveniente y provechosa para esta república, para esta ciudad. Esta es la puerta de Sevilla tras la estancia de Antonio de Lugo, con una idea de clasicismo, digamos, sublime. Aquí una entrada es una especie de agradecimiento a todo el que pase por Jerez, porque aparte de ver un edificio bello, tiene agua dentro de este edificio, hay una alcoba de agua. Este sería el plano de alineaciones. Lógicamente Vingaerde no nos permite ver todo como es la puerta, pero sí con el plano de alineaciones nos podemos hacer una perfecta idea de cómo se accedía a la ciudad antes del derribo de la puerta de Sevilla. Bien, no quiero detenerme mucho más en el tema de la alcoba. Aquí hay las principales fuentes públicas de Jerez, donde una de las fuentes estaba directamente en la Plaza del Arenal, que ahora veremos, otra estaba en el Ejido, lo que sería Plaza de las Angustias, la que hemos visto la Puerta de Sevilla, etc. Nos vamos a Vingaerde de nuevo y vamos a hacer en 5 minutos una breve visión de cómo es la Plaza del Arenal, el eje vertebrador de la collación de San Miguel en el siglo XVI. Si vamos por partes, lo primero sería, desde el Colegio Cervantes actual y el edificio de los Arcos, tenemos que imaginarnos que aquí había un agujero, como dicen los documentos, un tránsito, una puerta, un postigo, que daba acceso del exterior al interior. Aquí tenemos el cuadro que os he comentado del siglo XVII, una pintura que con ayuda de Bruno, de Manuel Romero, como un equipo de investigación, estamos haciendo lo posible por datar de la mejor manera posible. Está en una colección privada y nos han dado permiso para fotografiarlo y poder exponerlo hoy aquí. Fijaros cómo está el edificio de los Arcos antes del edificio de los Arcos actual, antes del siglo XVIII. Esto es muy interesante. Tenemos tondos por poner un ejemplo, la Plaza Mayor de Salamanca, un siglo y pico antes de la Plaza Mayor de Salamanca, en Jerez de la Frontera. Fijaros cómo está aquí la pescadería, ahora iremos por partes, que tiene una zona de miradores, y tiene unos miradores hacia el otro lado. Aquí estaba el matadero, que se construyó, ahora os diré las fechas concretas, a mediados del siglo XVI, la casa del corregidor. En estos aposentos solían vivir los alcaldes, o parte de los 24 de la ciudad, y ya edificios de este estilo. Aquí tenemos el dibujo de Vingaerde, y si queremos compararlo con una plaza mayor importante sería la de Valladolid. La plaza de Valladolid, que se hizo en el siglo XVI, pues esta sería más o menos la idea que se hizo en Jerez, antes que en Valladolid. Aquí tienen los soportales, y fijémonos por un segundo los soportales de Jerez. Con qué finura, con qué clasicismo, con arcos de medio punto. Estos son zapatas, sí, de piedra, pero aquí hay un concepto que podríamos estar, no quiero exagerar, ¿vale? Florencia, ¿no? Ese arco de medio punto, los tondos que se observan, no sabemos si son esculturas o son pinturas. Y la casa del corregidor, que es un misterio todavía, estamos investigando sobre cuál es su disposición, porque en el siglo XIX la tenemos de esta manera. Ahí tenéis el arco del corregidor, el antiguo Colegio Cervantes, lo tenéis de esa guisa, sería todavía la estructura del siglo XVII-XVIII de la casa del corregidor, pero la casa del corregidor antigua, fijaros cuánta gente entraba para ver los juegos. Hay como una especie de azotea para presenciar los juegos, es muy interesante. Entonces hemos propuesto una serie de alzados hipotéticos para trabajar sobre esa plaza arenal. Esta sería la calle Armas, el edificio residencial de 2 alturas con soportales, la casa del corregidor y el arco del corregidor. Esta sería la zona superior, donde podrían asistir más de 10 personas, por lo que podemos ver en las pinturas, y una estructura sencilla de acceso con 2 columnas sobre pedestales. Esta sería ya la del siglo XIX, que no sabemos desde qué momento concreto se hizo el cambio. Y aquí están los edificios residenciales que podemos ver en el siglo XVII. Vemos una altura más. Esta altura corresponde a finales del siglo XVI. Está documentada en 1593. Morales Maldonado es el que lleva a cabo una ampliación en altura de toda la plaza. No solo de una parte, sino que tiene la idea y se lleva a cabo de que toda la plaza tenga una altura más. Lógicamente, las fotos más antiguas que tenemos de Lauren nos dan una estructura ya más moderna, que es del siglo XVIII principalmente, siglo XIX, como bien ha estudiado
el profesor Caballero. Y esta sería la estructura que manejamos en el siglo XVI. Una plaza interesante, con miradores. ¿Desde cuándo se extiende el uso de miradores? Desde 1519, que es cuando tenemos documentado que todas las personas que compraban casa en el Arenal tenían que hacer un mirador para coger rentas cada vez que había fiestas, o alquilarlas, o simplemente disfrutar de los juegos que se hacían cada día. Estos son los planos digitalizados de las zonas comerciales. Aquí tenéis el plano de José de Vargas, esta es la foto original. Hemos estado haciendo los alzados, la planimetría con la medida exacta, y con el de Esteve nos permite reconstruir un poco lo que es la Plaza del Arenal en la zona comercial. Tenemos que imaginarnos que la Alhóndiga, que es esta parte, donde se pone en este plano cuartel, es de 1539. Las carnicerías de la calle Armas, la que hemos visto que se llamaba El Rastro, era de 1434. No confundir con El Rastro, que es la pescadería, la calle hoy Pescadería Vieja. El matadero de la Goleta es esta parte de aquí, que estaba a cielo abierto, ahí entraban las reses de vacuno y ahí se procedía tanto por una pila a limpiar la carne, como habría parte de matadero, parte de carnicería, perdón. Y la pescadería nueva que hemos comentado antes, que estaría en esta zona. Este es el acceso de la pescadería y este el acceso del matadero. Aquí tienen del dibujo del siglo XVII cómo la gente accedía por lo que es la calle Pescadería, pero no estaba unido el edificio de los Arcos. Aquí tienen ustedes parte de lo que es el matadero, una fachada con miradores, lógicamente. Tenemos que disfrutar de los juegos de la Plaza del Arenal. ¿Cómo sería la fuente? Tenemos tanto la arqueología nos ha permitido analizar la estructura como el posible alzado, porque había un mirador también en la fuente. La fuente, ahora os la explicaré, sería algo parecido, aunque con menos preeminencia como la de Baeza, en este estilo. Diferentes partes donde podían acceder los vecinos a coger agua. Este sería aproximadamente el plano que estamos trabajando de la Plaza del Arenal en el siglo XVI. La zona de acceso de la pescadería, matadero, casa del corregidor, el rastro del ganado bovino y caprino, aquí entraría el vacuno, la zona de la fuente y las calles que estaban trazadas con el compás del convento de San Francisco. ¿Qué pasa al finales del siglo XVI? Que tenemos otro documento muy interesante del Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es de 1610, pero nos da información de 1580, 1590, nos dice qué está pasando en la ciudad. Y os traigo lo que dice el problema que tiene Jerez de la Frontera. Felipe III recibió por parte de la ciudad que de 12 años a esta parte, 12 años atrás, había una gran ruina en sus edificios y casas y no habían cesado, y que queriendo poner remedio a ello, entre muchos que se habían considerado por ser muy dificultoso, se había tomado por el más fácil de suplicarnos diésemos licencia y facultad a todos los ciudadanos de esa ciudad y los que de fuera quisiesen venir a ella, para que pudiesen edificar y reparar las casas y solares que esa dicha ciudad tenía en ella y sus arrabales. Había un problema de pérdida de población. Y dice que se ha menoscabado en casi la mitad de los vecinos. Y nos dice cuántos vecinos había. Es uno de los padrones que no se conocen y que podemos analizar a partir de ahora. Nos comenta que por causa de muchos tributos que están impuestos y cargados sobre esos inmuebles. El problema que ha tenido Jerez ha sido la carga de tributos de los austrias. Los austrias estaban cargando de tributos cualquier posesión de inmueble. Estaba generando un problema de conseguir beneficio para sus guerras. Recordar, tanto desde 1570 como la guerra de los 30 años que está a punto de empezar, cómo se está ganando a través del dinero de pobres, como dicen muchos documentos. Y dicen que faltan más de 4.000 vecinos de 12 años a esta parte. Más de 7.000 tenía Jerez y ahora no tiene más de 3.500. Podemos hacer ahora el indicador poblacional, el que quieran ustedes. Yo he elegido el de 4, uno que es conservador. Tienen ustedes más o menos unos 30.000 habitantes y en 1610 pasan a ser 14.000 habitantes, según estas indicaciones. Y por último, hay más de 1.500 casas arruinadas, más de 1.500 casas. Cádiz, toda la ciudad, no tenía más de 1.300 casas. Jerez tiene arruinadas 1.500 casas, para que hagan una comparativa de dimensiones a finales del siglo XVI. Y los propietarios no querían mal venderla. Ya verán el documento completo con la publicación. Y una de las propuestas es expropiar a todos los que no querían vender su casa o venderlas a un precio adecuado. Posteriormente,
ya comentaremos la bibliografía, voy a dejar paso a Bruno y simplemente citar los 7 principales estudios de urbanismo para el que quiera aproximarse. Sin duda, Agustín Muñoz y Gómez, Hipólito Sánchez Soprani, Fernando Aroca Vicenti sobre el siglo XVIII, Esperanza de los Ríos Martínez sobre el siglo XVII, Manuel Romero Bejarano, 2 principales estudios, tanto el de las murallas, Santas Cosas son llamadas los muros, como el de Pueblo Perece de Sed, que es el de las fuentes. Y por último, Jesús Caballero Ragel, Apuntes para el urbanismo en Jerez durante el siglo XIX. Aquí viene condensado toda la historia del urbanismo y muchas de las cosas que he estado citando durante mi intervención. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes, noches casi, o completamente. En primer lugar, quiero sumarme a los agradecimientos que ha expresado ya David y agradecerles a todos ustedes su presencia. Como ya saben, la segunda parte de esta conferencia abordaré de manera somera y breve algunos aspectos festivos propios de la vida cultural y la religiosidad popular en torno a la parroquia de San Miguel. Me he detenido en la fiesta por tratarse de un aspecto aún poco estudiado en Jerez, si exceptuamos la Semana Santa, y al que he dedicado en anteriores ocasiones mi atención en aspectos como el corpus o la presencia de la música en el panorama cultural de la ciudad en el 16. Y es que contrasta intensamente la parquedad del legado que de ella nos queda, el legado de la fiesta, con el papel que jugó en la Edad Moderna. La fiesta era un momento destacado de la vida cotidiana, donde tenían cabida la música, la danza, pero también las artes visuales y la producción literaria, en un complejo proceso donde el espacio urbano de la ciudad, como antes se ha visto, era también un importante factor. La vida cotidiana se transformaba mediante la fiesta. Y dejando de esta manera la monotonía servil de la vida moderna, se podían abrazar días resplandecientes. Las procesiones de Corpus Christi y de Semana Santa fueron las principales celebraciones con proyección al exterior, pero no deben olvidarse, y aquí también me referiré a ellas, las ceremonias litúrgicas más solemnes, que en ocasiones emplearon ciertos recursos de lo festivo buscando ornato y magnificencia. Sin embargo, todos podemos intuir los problemas que entraña el estudio de la fiesta. Se trata de una manifestación efímera que, a diferencia de otras realidades, no podemos experimentar una vez concluye. De ella apenas si tenemos documentación, textos, narraciones, libros de cuenta y, en los casos más infrecuentes, algunos recursos visuales, pinturas, grabados o, en los más raros, partituras. Por suerte para San Miguel, las fuentes conservadas son bastante elocuentes, no así en lo visual, como en la primera parte de la conferencia, pero sí ricas en datos para reconstruir la fiesta con cierto nivel de detalle, como ahora intentaré demostrarles. Dado el tiempo del que contamos, que ya es corto, me centraré en 2 episodios muy concretos que creo que sintetizan bien el asunto del que quiero hablarles hoy y son mucho menos conocidos que la Semana Santa. En primer lugar, me detendré en las celebraciones litúrgicas que acogía el templo en torno a la Navidad en el siglo XVII, aprovechando para esbozar algunos datos específicos acerca de la música en la parroquia. En segundo lugar, y haciendo cierto ejercicio de microhistoria, me detendré a hablarles de un día concreto, del 7 de mayo de 1770, día que de forma extraordinaria se sacó a la calle la Eucaristía en una procesión que sirvió para celebrar la inauguración del Sagrario de San Miguel, el que hoy en día seguimos teniendo. En ambos casos he optado por no recurrir a la documentación de archivo más que por lo necesario, y aún así de por sí escasa, pero me apoyaré en una serie de fuentes literarias muy poco manejadas y a cuyo estudio he dedicado atenciones desde hace algún tiempo. Estas fuentes son 2 impresos y un manuscrito, los impresos publicados respectivamente en 1650 y 1680, y son recopilatorios de villancicos, escritos ex profeso y cantados en la misa de maitines de Nochebuena en la iglesia, y el tercero de ellos, que ha quedado manuscrito y se ha publicado solo parcialmente, es un romance firmado por Lucas Caballero, que describe la inauguración del Sagrario de San Miguel y la procesión de Corpus que se hizo en su honor. Antes de hablarles de la fiesta propiamente dicha, quiero aprovechar para reseñar uno de los principales instrumentos que tenía la Iglesia en la Edad Moderna para dar ornato y solemnidad al culto. Era la música. Aunque sigamos teniendo conciencia de su presencia en la liturgia, la música fue una parte capital de la vida religiosa de la Edad Moderna. Y San Miguel fue uno de los 3 centros musicales que tenía de manera estable la ciudad entre los siglos XVI y XIX, polarizando el panorama de la música sacra entre San Miguel y su rival, la Colegial de San Salvador,
y con el contrapunto que hacían los músicos municipales. La parroquia contó, aunque con ciertas intermitencias y momentos de esplendor y de penurias, con una capilla musical estable entre los siglos XVI y XIX. Era esta una nómina fija de músicos que participaban en la liturgia, algunos a diario y otros en ocasiones solemnes. Esencialmente la capilla estaba integrada por cantores, algunos de ellos niños, y los ministriles, es decir, músicos, mayoritariamente de viento. Pero también, aparte, estaban los organistas, una concurrencia que fue constante en el templo hasta no hace tanto. Hubo episodios puntuales en otras parroquias y conventos de capillas musicales, pero solo la parroquia más rica de Jerez podía permitirse el dispendio de tener en nómina a un maestro de capilla y un grupo de cantores de forma permanente y rivalizar de este modo con la colegial. Una colegial que, por cierto, también emulaba los aires catedralicios manteniendo su propia nómina de músicos. En verdad, ambos templos actuaban como si de catedrales se tratase, y esto era evidente para los demás de la época. En su historia de Jerez, Fray Esteban Rayón afirmaba que si se atendía a San Miguel, ¿no?, y al modo en el que el servicio del coro y del altar y la grandeza y solemnidad de los oficios tenían, gozaba de gravedad y grandeza al modo de las catedrales. La presencia de capillas musicales era algo propio de templos catedralicios, aunque no privativo. Y con esto, las rivalidades no tardaron en surgir. Ya en el 16 hubo pleitos entre la colegial y San Miguel, enfrentando ambas capillas que estuvieron siglos en liza. Al sur de España no fue del todo infrecuente que iglesias tan vigorosas como la de San Miguel tuvieran este tipo de capillas, pero pocas llegaron a conocer el nivel alcanzado por esta. La parroquia rivalizó con la colegial, y les puedo decir que en algunos momentos determinados entre los siglos XVI y XVIII alcanzó plenamente el nivel de algunas catedrales españolas, observándose, por ejemplo, la movilidad de músicos y maestros entre San Miguel y templos tan relevantes como la Catedral de Puebla en México. Si tuviéramos la ocasión de contemplar el interior del templo durante la Edad Moderna, antes de la restauración en estilo emprendida en 1861 por José Esteve, podríamos hacernos una idea más fácil del papel que tuvo la música en la liturgia. Los trabajos de Pablo Pomar se han detenido en este asunto, ¿no?, y en intentar reconstruir los desaparecidos coros de las parroquias jerezanas. El de San Miguel, aunque descritos como sin valor artístico, en base a una visión absolutamente peyorativa del barroco en el XIX, ocupaba el segundo tramo de la nave central del templo, tal y como lo describe este esquemático dibujo de Mateo Gago. Por ello, y para que se hagan una suerte de composición de lugar, hacia 1876, cuando se desmonta el coro y los órganos, realmente al mirar desde el presbiterio a los pies de la iglesia, no veríamos este espacio diáfano que es completamente moderno, sino que veríamos algo parecido a esto, que es lo que seguimos viendo hoy en Arcos, en la iglesia de Santa María. El coro, que era una potente máquina barroca con sus rejas, de la que solo quedan los tintinábulos, las campanas que estaban a los lados y actualmente en el presbiterio, la vía sacra, su sillería, facistol y sobre las tribunas los órganos que servirían también las tribunas para tocar los instrumentos, eso es lo que veríamos, ¿no?, en esta época. Por ello, una vez hablado de los músicos y del espacio que ocupaban en el templo, entremos de lleno en el episodio que quiero comentarles aquí. Los últimos años del siglo XVI, como ha dicho David, fueron bastante difíciles y San Miguel tuvo que disolver su capilla musical. Esta ausencia de población hizo que las arcas de la iglesia se empobrecieran, y desde entonces la capilla de la colegial fue la que sirvió solo en 2 días concretos el servicio de la iglesia. El 17, progresivamente, hizo que fuera más próspera la situación en el templo. Y en el plano musical también, y se acometieron importantes actuaciones, como por ejemplo la construcción más sólida del coro, es decir, del espacio del recinto en el que estaba el coro de la iglesia, así como una nueva tribuna y también, en 1623, un cercamiento pétreo para que el coro tuviera una mayor entidad. De hecho, coincide justo con la construcción de un nuevo órgano. Pero lo más interesante es que en 1649 la iglesia volvía a tener músicos en nómina y parece que con especial ornato y teniendo como maestro de capilla a Francisco Barbosa. De nuevo se rivalizaba con la capilla de San Salvador y parece que esta vez alcanzando de lleno el nivel de los músicos colegiales. A ojos del cabildo de la ciudad, ambos tenían el mismo nivel. Los capitulares siguieron dispuestos a contratar a la capilla de San Miguel y no la de San Salvador para el canto de los rezos del cabildo y hasta para la procesión del Corpus, lo cual era todo un triunfo. Además, la capilla de San Miguel estaba ya siendo contratada por otras iglesias y hermandades para ceremonias, entierros y fiestas, perjudicando de este modo a la de la colegial.
La prueba más importante que tenemos de esta realidad es justo este documento. Se trata, como les he dicho, del mejor testimonio de la riqueza que alcanzó. Publicado en 1650, este pequeño opúsculo recoge la letra de los villancicos que se cantaron en la parroquia en la misa de Maitines de la Navidad de 1649. Esta misa, una de las más concurridas del año litúrgico, se acompañaba, cuando era posible pagarlo, de la capilla musical. Y para comprender la importancia de estas obras deben saber que una de las obligaciones que tenían los maestros de capilla por entonces era escribir una serie de villancicos inéditos únicamente para esta festividad. Como indica el frontispicio, los compuso el licenciado Francisco Barbosa, que además de maestro de capilla era el sochantre. En un breve proemio los dedica a los curas de la Iglesia, pero no termina de explicitar por qué los da la imprenta. Y cabe preguntarse por el sentido de este impreso, algo que no fue del todo frecuente en esta cronología y que pudo ser múltiple. Máxime cuando estos villancicos solo se cantaron una vez y, de hecho, por contrato no podían reutilizarse. Eran un alarde de gasto. Se crearon 9 piezas que nunca volvieron a tocarse y cuya música, de hecho, se ha perdido. ¿Se trata de un simple souvenir de la música y de la primorosa fiesta que tuvo allí lugar, o es algo más? Quizá se quisiera promocionar a los músicos de la parroquia y la propia labor compositiva del maestro Barbosa, algo que podía interesar y así se conseguía, guardando memoria escrita del acontecimiento. Pero había otros motivos, quizá traer feligresía, las limosnas, lograr que los servicios del compositor se contrataran en otros templos o incluso por parte del cabildo. Pero su testimonio en cualquier caso es impagable. La letra de los 9 villancicos, y antes debemos hablar de qué tipo de villancicos son estos, son lo que ahora me detendré en analizar, ¿no? No son villancicos navideños como los que hoy entendemos, sino que son villancicos barrocos o paralitúrgicos. Es decir, eran una serie de composiciones sacras, líricas, siempre cantadas y con gran componente dialogado y teatral, donde el coro se respondía y representaba partes como en una especie de drama, tan profano en sus temas como religioso en su contexto. La lectura de estos textos a día de hoy, sin la música, llega a sorprendernos si atendemos a los temas tratados o el modo en que esto se hace. Desde luego reflejan bien la realidad social de la parroquia con su dispar feligresía, entre la que había tanto nobleza como pueblo llano, clases dirigentes, personajes dotados de una marcada alteridad o en riesgo de marginación, como esclavos o extranjeros que también aparecen en los villancicos. Y los hacen partícipes de la misa parodiando las hablas que se escuchaban en el barrio, las lenguas que se escuchaban, los temas de la vida cotidiana y, en definitiva, incorporando la vida de la parroquia en la propia celebración litúrgica. Por ejemplo, este villancico, el número 7, llamado Valientes de San Miguel, nos presenta a un hombre de la parroquia perseguido por sus acreedores que acaba refugiándose en una choza donde justo esa noche nace el niño Jesús. Otros son menos ingenuos, como es el caso de este, y aprovechan el regocijo de la fiesta para introducir todo tipo de ideas a veces profundamente heterodoxas en el lugar en el que se estaban cantando estas piezas. Hay mucha presencia de foráneos entre los personajes de los villancicos, como sucede, por ejemplo, en las coplas de esta A la Justicia Nueva, que así se llama. Y aquí se nos presenta el diálogo absurdo entre un alcalde y sus conciudadanos en la Nochebuena y aparecen otros forasteros, por ejemplo, aparecen unos vizcaínos, y también en un juego bastante absurdo y traído por los pelos, un extravagante portugués que confunde el Belén bíblico con el barrio de Belén en Lisboa y cree que Jesús es un hidalgo luso. Fíjense, por ejemplo, en el modo en el que parodia el acento del personaje. Este villancico de A la Justicia Nueva tiene aún más entidad, porque aunque tiene un claro sentido humorístico y desenfadado, aprovecha para introducir un insólito episodio que revela su anclaje en el presente de su siglo y alude a la expulsión de los moriscos apenas 30 años atrás. De hecho, casi en las últimas estrofas del villancico aparece un personaje antagónico, el moresco, es decir, un morisco del que se nos dice, parodiando su habla, que echaldos de berbería a un rey, que santo llamar y quedar todo mezquino. Y fíjense en qué acaba la historia, porque tras ser expulsado de la ciudad, aparece bastante confundido el morisco y cree que Jesús es un hijo de Alá, lo lleva a Tetuán y todo el coro en ese momento prorrumpe en gritos, ¿no? De ahí. No he podido evitar traerles uno último, porque desde luego ninguno tiene desperdicio. Este villancico que obedece al género de las guineas o villancico de negros, donde entendemos que son 2 personas esclavas las que
hacen de interlocutoras con su particular habla y en un juego metaliterario acaban en la propia misa de San Miguel, en esa donde se están cantando los villancicos y nos la describen y lo hacen de esta manera, ¿no? Dice, la misa del gallo veremos en la iglesia y los monjes con hachas de cera y los ministriles tocando trompetas, cantando coplas y muchas chanzonetas, ¿no? El modo en el que nos describen la celebración. En 1680 apareció otro opúsculo similar, recopilando también villancicos cantados en el templo, aunque en este caso son un tanto diferentes, están más avanzados. En este caso estaban compuestos por el licenciado Miguel López Clavijo, que también compaginaba la labor de organista. Esta publicación es bastante relevante, porque de ella sí tenemos algunos datos de la publicación. Hay un noble que hace de mecenas, que es el caballero García Fernando Velázquez de Cuéllar, y que residía muy cerca de la iglesia, en la calle Caballeros. Así, el villancico tercero nos habla de los enfrentamientos entre más bien tres familias del barrio, de las que no se dice el nombre, pero que aparecen como los Giles, los Brases y los Bartolos, que vendría a ser algo así como fulano, mengano y zutano, para que se hagan una idea. Y este villancico nos cuenta cómo cada Nochebuena, en la zona actual de las Angustias, se armaba un sarao que se nos describe con bastante detalle, y donde estas tres familias disputan su presencia y quién es el que hace el baile con más prestancia, ¿no? Aquí tienen algunos de los fragmentos y me parece especialmente digno recalcar una de las estrofas en la que se nos describe cómo acaba la historia. Dice, hablan de los vestidos, ¿no? Y dicen, con las polainas y justillos y color de tornasol, y luego nos dicen cómo bailan, muy grave a lo español, mucha pluma a lo francés, mucha pólvora en los pies y mucha chispa en el pulgar. Acabaron a tiros. Antes de entrar, llegamos a la última parte, ¿no? Y con esto quiero un poco cerrar el círculo que había comenzado David. Y quiero hacer un pequeño ejercicio de microhistoria en torno a un día, ¿no? Quiero analizar aquí un día concreto de la historia de la parroquia y de la historia del barrio también. El siglo XVIII puede resumirse en San Miguel como el empeño por crear un espacio verdaderamente imbuido de los valores del barroco. La parroquia costeó con intermitencias y en un proceso dilatado un espacio de verdadera teatralidad y efectismo útil a la Eucaristía. Como ha señalado quien más ha estudiado este espacio, que es Fernando Aroca, el concepto del sagrario como lugar exquisito y refinado, como una verdadera sancta sanctorum, encuentra en el Sagrario de San Miguel un punto culminante que lo convierte en el conjunto más exquisito del barroco jerezano. Aunque en la Edad Moderna cada parroquia de la ciudad contó con su propia hermandad sacramental, en San Miguel parece que tuvo inusitada fuerza desde la segunda década del 1500, y el interés de la parroquia por el fomento del culto a la Eucaristía se materializó con especial fuerza desde muy pronto, y no solo en el Sagrario XVIII, sino también en la celebración de una importante octava del Corpus que aún hoy perdura, en lo que hoy llamamos el Corpus de Minerva. No fue esta la única octava que la ciudad acogía, pero San Miguel sí supo hacer de ella la más relevante, y que esa procesión prevaleciera sobre las demás desde muy antiguo, al menos desde 1512. Así, en 1574, por ejemplo, la iglesia de San Miguel era la que más pagaba para la capilla colegial a fin de que la capilla fuera 2 veces a la iglesia, en el día del Santo de San Miguel y en el día de la octava del Corpus. Así, en 1770, cuando se concluyó el retablo tabernáculo del Sagrario y con él todo el ornamento de la capilla, la parroquia y en concreto su hermandad sacramental se volcó en organizar una procesión desbordante con concurrencia general que celebrara la Eucaristía y la consagración de este nuevo espacio. Lo insólito es que no se eligió el día de Corpus, que ese año era el 18 de junio, sino que se aprovechó el día 7 de mayo. ¿Por qué? Era la víspera de la festividad de la aparición de San Miguel en el Monte Gárgano. Y así se organizó una concurrida procesión, que fue seguida luego de un solemne denario. Fue una fiesta de corte eucarístico en la que procesionó también una talla de San Miguel y excepcionalmente un ostensorio con la Eucaristía. Si tenemos noticia de ello es porque conservamos una serie de poemas escritos a raíz de la fiesta por algunos poetas locales y que han llegado hasta nosotros, algo absolutamente infrecuente. Pérez Regordán dio a conocer algunos datos a este respecto en el Diario de Jerez, en unos artículos de los que hace ya 40 años, y reprodujo ciertos fragmentos de algunos poemas.
Parece que la ocasión de la fiesta mereció la organización de una justa poética, y en ella se declamaron una serie de elogios o encomios acerca de la fiesta y también de la Eucaristía y del espacio recién construido o recién inaugurado más bien. Esto no era nuevo en la ciudad. Sabemos que en 1605 se organizó una justa poética con una intención muy similar. En este caso, la consagración y la procesión que llegó a la iglesia de la Compañía de Jesús para celebrar la aprobación, digamos, por parte del Vaticano de los abolidos hoy mártires de Asta que llegaron a ser patrones de Jerez. En aquella participaron, que sepamos con seguridad, pues tenemos sus laudes, Juan de Arguijo y Juan de Espinosa. Cualquier comparación entre los poemas que se crearon entonces en 1605 y los del siglo XVIII dejarían muy mal parados a los segundos. En la justa poética, en honor del nuevo sagrario, participaron varios poetas, pero no tenemos su nombre. Yo me detendré en el único que sí tiene su autor, se conserva, y es el llamado Romance del Sagrario de San Miguel, que firma un tal Lucas Caballero, del que no sabemos nada. Pero es un documento que sí ha tenido cierto recorrido, aunque no se ha publicado íntegro aún. Lo dio a conocer Manuel Ruiz Lagos, luego Julio Caro Baroja lo trajo a colación en su ensayo sobre la literatura de cordel, como un ejemplo importante de romance popular, pero con autor conocido, y posteriormente pueden encontrar parte de su texto, ya les digo, no está completo, en la revista que publicó la parroquia con motivo de su 5º centenario. Para su estudio cotejé hace algunos años el manuscrito original, les pongo aquí una foto de él, y realmente lo transcribí al completo, aunque desgraciadamente la edición que realicé aún no ha visto la luz. Pero paso a comentarles algunos aspectos del romance y a desgranar por qué su lectura es capital para entender los aspectos y la dimensión intelectual tras la obra del sagrario. Aquí lo importante no es la calidad o el interés literario del romance, sino atender al privilegiado testimonio de una sensibilidad contemporánea que nos va narrando cómo percibe un espectador el espacio hacia 1770 y que nos permite entender qué elementos, qué resortes se activaban cuando el espacio cumplía su función festiva en otro siglo, allá donde fue concebido. El poema, que es muy largo, comienza, y tiene 2 partes además, comienza con una introducción donde se habla de Jerez en un sentido absolutamente enfático, comparándola con grandes ciudades del pasado como Atenas. Y luego de situar este marco geográfico en el que se encuadra, Lucas Caballero desecha la ayuda de las musas, lo dice así, le parecería algo excesivamente pagano en esta situación, y comienza narrando cómo fue la acción, el lugar en el que se desarrolló esta fiesta. En ese momento emprende un ejercicio de éfrasis, es decir, describe de manera literaria una obra de arte que es el propio sagrario. Y este caso es excepcional porque es uno de los pocos casos de literatura efrástica que tenemos en Jerez y que aún está por analizar en su profundidad. Como vemos aquí, Caballero establece una serie de parangones entre la obra que se ha realizado y una serie de autores del pasado. Él dice que la obra le parece propia de Arquímedes por su perfección geométrica, la sacralidad le parece digna del templo de Salomón, pone en paralelo las esculturas con las de Lisipo, aunque aquí lo confunde con Lisícrates, y se lamenta de no poder pintar su descripción como los célebres pintores de la antigüedad, Ceuxis, Apeles y Timantes. Como ven, el carácter anticuario de estos paralelos y exemplas seleccionados por el autor nos permiten apreciar el sentido clasicista que también entrañó el barroco y que hoy muchas veces pasamos por alto al verlo opacado por la sobreabundancia decorativa. A ojos de los contemporáneos, la arquitectura al romano, esa del Renacimiento, y la arquitectura del barroco tenían un continuum. No existía una cesura tan clara, y los espectadores de aquella época sabían extraer los elementos clasicistas del abigarramiento ornamental rococó. Para ellos brillaba la espacialidad centralizada y la presencia clásica de la cúpula que coronaba el sagrario, y que por ello Caballero podía elogiar esta arquitectura como si de una obra del pasado clásico se tratara. Aun así, los efectos multisensoriales del aparato barroco, tan teatral y condensado en el marco de espejos del retablo, el dorado, las formas oblicuas y los textiles ricos del espacio tienen su reflejo en el romance, pues se describe el altar de este modo, con cornucopias y espejos que a porfía reverberan, ya se ven globos de luces, ya promontoria de seda. Ahí tienen cifrado qué es lo que veía un espectador de 1770 de la obra recién inaugurada. El romance continúa narrando cómo se desarrolló la procesión, a la que concurrió una talla de San Miguel y la propia custodia de Juan Laureano de Pina.
A las 5:30 de la tarde salió el cortejo con representación de hermandades sacramentales de la ciudad y con ellos el paso de la Custodia y el paso de San Miguel. El romance es tan exhaustivo que nos permite trazar en un plano el recorrido de la procesión si vamos uniendo los puntos nombrados. Se los traigo aquí. El cortejo sale de San Miguel, enfila la calle Barja y luego baja hasta la Cruz Vieja, girando por Pedro Alonso hasta Las Angustias, y de allí pasa por Corredera hasta el Arenal para subir por San Agustín, y de Santa Cecilia entra al templo, aunque parece que a la vuelta entra por el sagrario, que queda así inaugurado. Como se puede observar, el cortejo pasaba por espacios de especial relevancia que David ha mencionado anteriormente y que tenían vinculación a la parroquia: las Clarisas de la calle Barja, Las Angustias, la Trinidad, San Francisco y San Agustín, con los que trazaba un vínculo mediante esta procesión. Además, Lucas Caballero nos transmite una imagen muy evocadora y aproximada de quienes asistieron: las hermandades con sus vistosos guiones, la nobleza, la plebe, el clero y el ayuntamiento. Todos los estamentos se dieron cita en esta fiesta que condensaba en su desarrollo un completo fresco de la época, de la parroquia y de su feligresía. Y con esto quiero terminar, diciendo, a modo de resumen, que después de todo lo visto parece claro que aún queda mucho que decir sobre San Miguel y su contexto. Las fuentes documentales no se han agotado, pese a que se están manejando desde hace siglos. Una lectura minuciosa como la realizada por David de las fuentes del rico archivo y de otros archivos revelan cuán importantes son las preguntas que debemos hacernos y de este modo también manejar las fuentes. Pero además, como espero haberles demostrado, siguen existiendo recursos no explotados de la documentación más allá del archivo. Y es que el uso de fuentes soslayadas, como las literarias, por ejemplo, ¿no?, arrojan visiones distintas y novedosas y poco habituales acerca de la sociedad, el arte, el urbanismo o la fiesta. Tal es el trabajo que queda por hacer: indagar, buscar en las rendijas, en los márgenes, para intentar reconstruir el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes por su trabajada, brillante y detallada exposición tan significativa sobre la proyección urbana y la cultura festiva de la parroquia de San Miguel, una de las más importantes en nuestra ciudad en los siglos analizados. No hay que olvidar que en la ciudad de Jerez de aquellos años solo existían 9 pilas bautismales. La colegiata de San Salvador fue siempre templo parroquial de su collación, contando con su correspondiente baptisterio, como el resto de parroquias de la Fundación Alfonsina: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Dionisio, y las de los nuevos arrabales extramuros, San Miguel y Santiago. También disponía de pila, pese a no ser parroquia, la capilla de San Juan de Letrán, situada en los llamados Llanos de San Sebastián, según nos indica el investigador jerezano doctor don Pablo Pomar Rodil. Ciertamente hoy se ha construido una excelente cimentación sobre la que construir las 3 conferencias que seguirán en las próximas 3 semanas. Pero no quiero, porque lo de la música me ha recordado en un trabajo de investigación que realicé cuando publiqué mi libro sobre el proceso de la evolución de la saeta de canto llano salmodiada a la saeta por seguirillas, y lo relaciono con la devoción del barrio de Santiago hacia San Juan, o sea, hacia Jesús Nazareno. Y qué duda cabe que una gran razón de esa devoción viene como consecuencia de su procesión que se hacía cuando antiguamente no había carrera oficial, pues el camino natural de Jesús Nazareno era hacia el barrio de Santiago. Pero también hubo un hito muy importante que justificó un proceso, digamos, devocional por la fuerza de los hechos, podríamos decir, y fue que una pareja, desconozco porque no viene su situación jurídica, era una pareja que había tenido un niño, y entonces no lo bautizaban en ninguna parroquia, y se bautizó en San Juan de Letrán.
las cosas de la vida. Enhorabuena a los dos por tan espléndida ponencia. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los hermanos de la Hermandad del Santo Crucifijo, a los benefactores, amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 23 del presente mes de enero, para asistir a la segunda conferencia del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, doctor don Miguel Luis López Guadalupe Muñoz, y titulada La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera, una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.